saca, que alegre caminas. Taitaza la saca, que alegre caminas. Por los chaquiñanes, sin ver las espinas. Por los chaquiñanes, sin ver las espinas. Yo cabo y contento, mi patrón, apitula mamba yangapá, que allá año Faustito esperará para hacer casar con mi Rosa. Ya patrón Sevilla ofreció a mi longa un guasipunguito con una vaquita, un guasipunguito con una vaquita. Voy contento, mi patrón, apitula mamba yangapá, que allá año Faustito esperará para hacer casar con mi Rosa. Ya patrón Sevilla ofreció a mi longa un guasipunguito con una vaquita, un guasipunguito con una vaquita.
1, 2. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñukanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Hojita verde, dulce coquita, hojita verde, dulce coquita, que me llenas de energía para seguir por mis caminos buscando el cielo, refugia mis males, hojita verde. Cholita, toca tus sueños, buscando el futuro, hojita verde, dulce coquita, y cada nota que el viento arranque del seno de mi guitarra. Alin Puncha y Alin Zucalintuta en el horario que estés compartiendo, bienvenidos a una nueva edición de Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy 88.7. Arrancamos un nuevo miércoles 7 de junio del calendario 2023, en este día tan hermoso, tan a pleno, con una buena temperatura, con el Tata Inti a pleno y con toda la jornada que se viene de lucha. Compartimos este espacio con ustedes, Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el espacio de y para las comunidades. 10 de la mañana, 8 minutos, arrancando nuevamente este informativo con todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Así que nada, bienvenidos y vamos a compartir, justamente como decíamos, una excelente jornada, porque además de toda la información que tenemos sobre las comunidades, sobre lo que es el panorama nacional, obviamente vamos a estar hablando de lo que es la realidad acá en la provincia, y justamente con este paro indefinido que han determinado los trabajadores de la educación, ¿no? Justamente arrancó esta semana con una hermosa noticia para todos aquellos que queremos
lo mejor para la provincia y sobre todo lo mejor para la educación para nuestros chicos. Hace muchísimos años, si se puede decir, que no se veían las calles de nuestro Jujuy querido llenas de docentes con guardapolvos, con consignas de concientización, y justamente estamos acompañando como medio las distintas jornadas que vienen realizando los docentes de todos los niveles, ¿no? Y justamente hoy se suman el sector privado a esta gran jornada que va a tener una nueva movilización por las calles de nuestra ciudad y va a confluir nuevamente en la Plaza Belgrano, donde se va a realizar una radio abierta. Así lo han dicho los diferentes voceros en el día de ayer a la tarde, y hoy a la mañana nos despertamos también con una noticia de que hoy a partir de las 17 horas se estaría realizando la famosa reunión o la negociación, entre comillas, con el gobierno provincial y los sectores de la educación para poder avanzar en lo que es este petitorio, ¿no? Justamente de una mejora salarial para los trabajadores de la TISA. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.
Bueno, retomamos nuevamente el aire, 14 minutos de las 10 de la mañana en este miércoles radiante. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es la realidad, ¿no? De lo que es el paro docente, este paro que ha movilizado, ha sensibilizado a muchos jujeños, sobre todo a padres, alumnos que se han solidarizado y en general, ¿no? Creo que hay un muy pequeño sector que no entiende la situación de los docentes y que creo que está compenetrado en una constituyente bastante cerrada, bastante confusa, si se puede decir. También eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero bueno, vamos a hablar de este paro docente, ¿no? Y con diferentes actividades, con las movilizaciones que ya vienen caracterizando en este tercer día. Justamente estamos hablando de los gremios docentes que han rechazado la conciliación obligatoria y en el día de hoy se suman a una nueva actividad, a una nueva movilización por las calles de nuestra provincia. No estamos hablando de ADEP y de SEDEMS, que han confirmado que van a continuar con las medidas de fuerza luego que desde el gobierno provincial llamaron a una conciliación para las paritarias. Y justamente lo que decíamos hace un ratito, en el día de hoy, miércoles 7 de junio, tercer día de movilización, tercer día de paro, se suma el sector de los educadores privados, ¿no? Y justamente ayer, como dialogábamos ahí, pasábamos por el sector de ADEP. La verdad que están muy, muy firmes ante la situación de la mejora salarial. Dice que no se puede vivir, que la inflación les está comiendo el bolsillo, ¿no? El hartazgo por los ínfimos incrementos salariales que otorga el gobierno de la provincia trajo un malestar, ¿no? Ayer una falsa convocatoria a paritarias a los gremios de educadores de la provincia hizo tanto que ADEP y SEDEN rechazaran la conciliación obligatoria y hoy van por el tercer día consecutivo de paro. Alrededor del mediodía del día de ayer, el ministro de Trabajo Gaspar Santillán anunciaba que el gobierno iba a llamar en el día de hoy, ¿no?, a los sindicatos docentes para volver a negociar las mejoras salariales. Encuentro que se iba a concretar a las 17 horas en el Ministerio de Educación. Sin embargo, la convocatoria no era tal. Desde ADEP salieron a desmentir al funcionario y señalaron que no se trataba de un llamado a paritarias, sino de una conciliación obligatoria. ADEP informó que ha sido notificada de la convocatoria de conciliación obligatoria por las medidas de fuerza que se llevan a cabo en este tercer día de hoy. Asimismo comunica que según lo determinó el Congreso, no acatarán la misma, considerando que no es más que una medida de coacción a los trabajadores docentes, por cuanto el supuesto organismo imparcial es el mismo Estado empleador. Y bueno, así hoy sumamos a una tercera jornada, a un tercer día de lucha, de movilización por las calles de la ciudad, y van a confluir justamente en Plaza Belgrano, donde a partir de las 10 de la mañana ya están ahí arrancando lo que va a ser la radio abierta, explicando justamente a qué se debe esta gran jornada, como lo decíamos, donde están más que nunca firmes en decirle no a la conciliación obligatoria y a la mejora salarial, para que obviamente esta inflación, con los datos alarmantes que todavía no han llegado en el mes del mes de mayo, no les coma o no les siga comiendo el bolsillo al sector de los docentes. Por su parte, el SEDEN también confirmaba que no iba a acatar a la conciliación obligatoria, además de continuar el plan de lucha que incluye, justamente como lo decíamos, la movilización y la radio abierta en Plaza Belgrano. El apoyo de otros sectores a la lucha docente también se hizo eco en educadores del sector privado. Hablamos del gremio de SADOP,
que anunció que concretará un paro por 48 horas a partir del día de mañana, jueves, y el día viernes, además de plegarse y sumarse a la marcha de las antorchas que se realizará el último día hábil de la semana. Recordemos también que en el día de ayer se realizó unas clases públicas cerca de la Facultad de Humanidades. Así que bueno, vamos a tratar de ver justamente todo el panorama de lo que viene transitando de los trabajadores de la docencia. Y bueno, justamente como lo decíamos, ¿no? El gobierno provincial ha llamado, en teoría, ¿sí?, a una reunión en el día de hoy a las 17 horas en el Ministerio de Educación para avanzar con el tema de paritarias. Pero desde el gremio de ADEP salieron a desmentir esto, ¿sí?, y que esto es solamente para cooptar a la conciliación obligatoria de los trabajadores de la educación. Bueno, retomamos las noticias a 23 minutos de las 10 de la mañana, 13 grados la temperatura y promete un ascenso alrededor de los 23 y 24 grados en la jornada del día de hoy. Excelente jornada para lo que se viene desarrollando, ¿no?, en actividades sobre todo de los trabajadores de la educación. Y justamente hablando, ¿no?, lo que decíamos hace minutos, ¿cómo repercute, ¿no?, esta movilización, este paro, hoy el tercer día de paro con un acatamiento casi de un 90% en la mayoría de las instituciones? ¿Cómo repercute en el ciudadano, ¿no?, en el día a día justamente? Uno puede analizarlo desde de los diferentes sectores o diferentes espacios, ¿no?, como padre, como ciudadano, como trabajador, como comunicador justamente, y creo que es indudable que hay un apoyo total hacia lo que vienen realizando
los trabajadores de la educación, ¿no? Estamos hablando también una perspectiva de lo que es las redes sociales, donde hoy se repercute el momento a momento, el segundo a segundo, el clic a clic, ¿sí? Para ver qué es lo que está pensando hoy Jujuy, ¿no? Con respecto a este paro de los docentes. Y estamos hablando que la protesta y el paro por tiempo indeterminado recibieron una gran adhesión de las ciudadanías en redes sociales, ¿no? También se siente esto en el boca a boca de los chicos, en el boca a boca de algunos docentes que todavía, por cuestiones que desconocemos o que por ahí podemos analizar desde lo subjetivo, no se suman todavía a lo que son este paro, a lo que es este paro, ¿no? Y continúa el paro por tiempo indeterminado de docentes jujeños. En las últimas horas las medidas de fuerza fueron fuertemente apoyadas por los ciudadanos en todas las redes sociales. Se ha visto desde diferentes puntos, ¿no? Desde un grupo de WhatsApp, desde un desde el conocido Facebook y pasando hasta por los videos de TikTok, donde se ve justamente las diferentes actividades de los docentes. En el medio del conflicto, como decíamos anteriormente, el gobierno citó a los sectores y a los dirigentes educativos a una reunión de paritarias que después, como lo dijeron, el sector de ADEP es no para avanzar en lo que es las paritarias, sino para llegar a una conciliación obligatoria. Continúa la protesta de docentes por el tiempo indeterminado y en las últimas horas hubo reacciones de distintos frentes que hablan de una contundencia del reclamo por mejoras salariales y laborales de este sector. Lo que comenzó como otra protesta tomó un matiz conflictivo cuando el sector inicial y primario decidió realizar una medida de fuerza por tiempo indeterminado que minutos después fue imitada por los educadores del nivel medio. El acatamiento es cada vez mayor, ¿sí? Y los docentes ayer lo decían. Hay algunos docentes que el lunes no se animaron, pero el martes y hoy están tomando esta fuerte decisión de sumarse a el paro. El descontento de los docentes se hizo sentir, ¿no? En el día de ayer con las asambleas que se están realizando en los diferentes espacios, ¿no? Y justamente estamos hablando de cómo repercutió esto, ¿no? en el día a día, en el boca a boca, en el Jujuy, en el ciudadano, que también sale a laburar, sale a changuear. La verdad que es muy fuerte la adhesión, es muy grande la adhesión al apoyo a la protesta de los docentes el día de los 3 días, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy justamente van a confluir en una radio abierta que ya se está realizando en Plaza Belgrano. En el medio del conflicto del gobierno, ¿sí? Recordemos, ha convocado a los representantes de todos los niveles educativos estatales a una nueva reunión de paritarias que se concretará en el día de hoy, pero justamente los docentes han rechazado esta conciliación, como lo dijeron, conciliación obligatoria. No es una reunión para avanzar con el tema de las paritarias. Así que, bueno, una gran adhesión en redes sociales, y usted que está escuchando Radio Chasqui ahí también puede ayudar, puede colaborar con la lucha de los docentes. Recordemos, ayer hablábamos con una maestra, ¿no? de ADEP, justamente nos hacía referencia a que este paro no es un paro político, no es un paro caprichoso, sino que la inflación les está comiendo el bolsillo a todos, ¿no? Y justamente hoy han tomado conciencia, después de muchos años de no haber visto tan unidos a los docentes. Ayer hemos visto nuevamente ese sentimiento, como lo decía la docente, y es justamente para mejorar las cuestiones salariales, las laborales, y darle una mejor calidad educativa a nuestros niños. Así que bueno, hoy tercer día de jornada, tercer día de movilización con una radio abierta, paro indefinido
Recordemos que hoy se estará realizando, después de la jornada, unas nuevas asambleas en todos los sectores de la educación. Hoy se suma el sector de los educadores primarios y justamente van a estar haciendo un balance de cuáles son los pasos a seguir. Kaitai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai. 31 minutos de las 10 de la mañana, seguimos compartiendo Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades por Radio Chasqui Jujuy 88.7. Vamos a hablar un poco también de la situación de otro sector, ¿no? de otros profesionales de la provincia. Estamos hablando de los profesionales de la salud que también van a arrancar con medidas de fuerza. Es el sector autoconvocado que adhiere, ¿no?, a la convocatoria del FESPROSA, ¿no? Se trata de un nuevo sector que se suma al malestar de los docentes municipales y otros gremios, justamente por la situación que ya remarcamos y renombramos, la mejora salarial, ¿no?, el llamado a paritarias. Estamos hablando de los profesionales de la salud autoconvocados que anunciaron un abrazo simbólico al Hospital Materno Infantil y una panfleteada en adhesión a la medida nacional convocada por el FESPROSA, ¿no? Es el quinto sector de trabajadores estatales que lleva adelante reclamos en la provincia y justamente se suman y se solidarizan a lo que es el tercer día de jornada, el tercer día de movilización y reclamo del sector docente. En pocos días, distintos sectores de trabajadores jujeños anunciaron medidas de fuerza de distintas modalidades, ¿no? Docentes de nivel inicial y primario, docentes de nivel secundario, el sector privado, también se sumaron los municipales, y lo que estamos diciendo es que se suman a esta gran jornada, a este gran petitorio, a este gran malestar, los profesionales autoconvocados de la salud agrupados en PAUL, profesionales autoconvocados universitarios, ¿no? Esto anunciaron que este miércoles, el día de hoy, ¿no?, se adhieren a la protesta convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, el FESPROSA, realizando un abrazo simbólico al Hospital Materno Infantil y van a estar realizando una panfleteada para no obstaculizar las actividades diarias ni la atención del nosocomio. Recordemos que se sigue atendiendo con total normalidad las guardias y los diferentes espacios de este hospital, ¿no? Rita Bustos, ¿sí?, referente de los profesionales del sector, comentó que la falta de profesionales y la situación económica y laboral de trabajadores del sector motivó a las medidas de fuerza que a nivel nacional se realizan también en el día de mañana. Así que bueno, estamos hablando de este gran, pequeño, quinto sector, si se puede decir, de salud,
que va a estar que está realizando en el día de hoy un abrazo simbólico alrededor del Hospital Materno Infantil, y van a estar realizando una panfleteada de concientización, pero remarcan que las actividades en el hospital son totalmente normales, ¿no? Quienes integran el sector recientemente constituido se sorprendieron con la designación de Gustavo Boit, que volverá a conducir el Ministerio de Salud, y esperan tener una buena relación y diálogo con el funcionario. Aguardan ser convocados prontamente en un encuentro con el mismo y también ser invitados a negociaciones paritarias con autoridades de Hacienda, señalando que de acuerdo a los índices inflacionarios que se registran mensualmente, deberían tener una recomposición salarial entre el 30 y el 40%. Por otro lado, criticaron la intención de reiniciar el denominado Plan Estratégico de Salud, considerando que es volver sobre lo mismo. La falta de profesionales dificulta la descentralización, tropezamos de nuevo con la misma piedra. Así que bueno, hoy invitamos, ¿no?, a aquellos también que por ahí tienen una atención en el nosocomio materno infantil, a concientizarse, a escuchar, a recibir lo que son este abrazo simbólico que están realizando los trabajadores de la salud, que corresponde, ¿no?, al FESPROS, a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, que también van a estar realizando una panfleteada de concientización de lo que vienen atravesando en la situación económica. Vamos a escuchar un poco de música mientras retomamos justamente de este informativo de diario de Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Vamos a escuchar algo de Calamarca, ¿les parece? Y volvemos nuevamente al aire. Y un grupo de grandes músicos para presentarles Calamarca con Etel.
Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Bueno, retomamos nuevamente el aire, 42 minutos de las 10 de la mañana en Ñucanchi, Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades. Vamos a... La verdad que uno quiere dar noticia buena, pero la verdad que no encuentra motivo. Bueno, salvo que los docentes hoy están en un tercer día de jornada con una radio abierta a pleno ahí para mejorar la situación laboral, económica. Así que bueno, pero estamos hablando de una noticia mala que le tenemos que contar. Ayer lo veníamos advirtiendo, ¿no? Aquellos que viajamos habitualmente en el transporte público, ya cuando los choferes empiezan a hablar entre ellos, se empiezan a gritar entre las diferentes unidades, algo advertimos. Perdón, me saco la papa de la boca. Justamente estamos hablando de una nueva advertencia de la UTA por un posible paro, ¿no? Si estamos hablando, pagan sueldos o se vuelve nuevamente al paro del colectivo, dice, ¿no? Sobre llovido mojado, mientras sigue la interna entre los sectores que pelean por la conducción de la Unión Tranviarios Automotor de Jujuy, la UTA. Se declaró el estado de alerta por la falta de pago de los salarios del mes de mayo, ¿no? En un breve comunicado indicado que ante la demora de los aportes nacionales realizaron gestiones ante el gobierno provincial, quienes se comprometieron a realizar la acreditación en el día de hoy. De no suceder, mañana jueves a partir de las 0 horas comenzaría un nuevo paro de colectivos, así que usted, señora, señor, tiene que organizarse por el trabajo, por diferentes cuestiones. Vaya teniendo en cuenta esta situación, que si no hay novedades de desembolso el día de hoy, el día de mañana a partir de las 0 horas, estamos hablando el día jueves, va a comenzar un nuevo paro de la UTA, así que no habrá prestación de este servicio. Cabe recordar que a nivel nacional todavía está vigente una conciliación obligatoria que está próxima a vencer y que está relacionada a la falta de acuerdo salarial para el sector, por lo que en las próximas horas podría anunciarse alguna medida para el interior del país también. Así que bueno, a tener en cuenta esta situación, sumado a lo que es todo el contexto de la provincia. Y bueno, yo me pregunto qué estará pasando por la cabeza de algunos funcionarios, ¿no? Para algunos que tienen esa cintura política que dicen algunos, o esa... no me sale en este momento por ahí la palabra, no quiero pecar tampoco, ¿no? Pero por ahí ese privilegio, si se puede decir, de tomarse licencias en algunos cargos y
trabajar en otro espacio, tomarse licencia en ese espacio, volver al trabajo anterior, la verdad que es un privilegio eso, ¿no? Nadie lo tiene, ¿no? No podemos, los que trabajamos el día a día, tenemos 3 trabajos, una changa, los fines de semana también tratando de ver cómo hacemos economía. Tener ese privilegio, ¿no? De dejar un trabajo por una licencia, después volver a ese mismo trabajo, es una confusión, pero bueno. Así que a tener en cuenta para aquellos que usamos el transporte público, si hoy no hay novedades de un desembolso del paquete nacional, en el día de mañana no habrá colectivos, así que a estar atentos a todo esto. Bueno, retomamos con las noticias y justamente vamos a hablar un poco de lo que es lo que viene transitando ahí en la Casa de Piedra en esta reforma constitucional, ¿no? Y también donde se han viralizado diferentes videos, diferentes publicaciones en redes sociales y justamente están denunciando que habría una aprobación express, ¿sí?, de una constitución que ya lo adelantaban todos los sectores, sobre todo las comunidades indígenas, las organizaciones sociales, algunos gremios, en donde se barajaba de que ya había una Carta Magna Provincial armada y donde esta formalidad, entre comillas, de este proceso de los constituyentes iba a ser solamente una cuestión diplomática, administrativa, así justamente. Y bueno, pero aquellos que están viviendo el día a día, ¿sí?, en el momento y están participando de esta nueva constituyente, son también el sector de la izquierda, ¿no?, que han salido a denunciar justamente por los maltratos, por las cuestiones turbias que hay en esta nueva Carta Magna, ¿no? Y justamente hablando con Alejandro Vilca, diputado nacional y convencional de lo que es el Frente de la Izquierda, ¿no?, denunció que el radicalismo, con apoyo del PJ, se encaminan a cerrar una convención y votar una reforma contra el pueblo. Y justamente lo harían de una manera express, así lo dicen, ¿no?, sin debate alguno y a espaldas del pueblo. Por su parte, la convencional de izquierda también, ¿no?, estamos hablando de Natalia Morales, denunció que en una sesión escandalosa que duró literalmente 30 segundos, peronistas y radicales dieron por finalizadas las reuniones con invitados de la Comisión de las Nuevas Declaraciones de Derechos y Deberes y Garantías. Morales explicó que el FIC, ¿sí?, había propuesto que debido a la gravedad de lo que está en discusión se permitirá que todos los organismos de derechos humanos víctimas de la represión y la dictadura, familiares de víctimas de femicidio y todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas pudieran dar su punto de vista. La UCR y el PJ solo habilitaron que tomen la palabra algunos de ellos durante 4 horas el día lunes y martes. Y obviamente cerraron una lista que fue muy pequeña, así lo señalaba Natalia, ¿no? En un hecho inédito y grave, censuraron a parte de las madres y detenidos desaparecidos y otras víctimas de la represión institucional. 4 horas es lo que decidió la convención para escuchar a estos sectores y ahora se aprestan a votar artículos relacionarios para limitar el derecho a la protesta, además de aquellos que limitan el derecho al voto y le permiten al Poder Ejecutivo controlar al Legislativo de forma automática. También se han viralizado, ¿no?, unas palabras entrecruzadas entre el constituyente Remy y algunos sectores del PJ, ¿no?, justamente porque estaban los sectores de la izquierda estaban grabando lo que sería
esta constituyente, y ahí hubo un malestar por parte de otros constituyentes. Se entrecruzaron, se dijeron varias cosas fuertes, subieron de grado, ¿no? Por ahí con gritos. Así que bueno, la verdad es... y el video finaliza, lo pueden ver, ahí están en redes sociales, donde la mayoría de los constituyentes, a través de un voto, ¿no? Así democrático, entre comillas, suspenden la palabra de Gastón Remy para expresarse en el desarrollo de esa constituyente. Bueno, así está la constituyente. Bueno, ya es algo que nosotros veníamos analizando, veníamos escuchando, ¿no? De diferentes sectores, que ya esto estaba hecho, estaba solucionado, y que la Carta Magna ya hace rato había sido escrito. Obviamente sabemos a quién va a favorecer y a quién perjudica, ¿no? Directamente. Así que bueno, 51 minutos de las 10 de la mañana, mientras seguimos compartiendo buena música, vamos a hablar justamente qué le toca al sector de las comunidades indígenas, ¿no? También en esta nueva reforma parcial de la Constitución, y obviamente creo que también, ¿sí?, el tiempo que han determinado para las comunidades, para los pueblos indígenas, ha sido muy limitado, y el contundente rechazo de los pueblos indígenas a esta nueva Carta Magna, ¿no? Sí, la Comisión de Declaraciones, Derechos, Obligaciones y Garantías recibió al referente de comunidades indígenas para recibir aportes sobre la modificación del artículo 50 de la Constitución Provincial, el común denominador al rechazo al proyecto, ¿no? Un consenso que está ausente en la actual Convención Constituyente, donde se impone la voz por mayoría simple. Se encuentra entre las diversas comunidades y organizaciones de los pueblos y naciones indígenas en Jujuy. Y consciente, ¿sí?, en el no a la reforma parcial de la Constitución, por no haberse realizado la consulta libre, previa e informada, que es necesaria, pues la reforma afecta directamente a los derechos indígenas. En el día de ayer fueron invitados referentes de comunidades indígenas a la legislatura de la provincia para realizar aportes y ser escuchados sobre la modificación del artículo 50 de la Constitución Provincial. Por el salón del anexo de la legislatura, por más de 3 horas estuvieron referentes de comunidades y organizaciones indígenas en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Obligaciones y Garantías. Fue contundente el rechazo a la convención que se está desarrollando. Así, Néstor Jerez, cacique de Pueblo Cloya, y en nombre de la Comisión Constituyente Plurinacional de Pueblos Indígenas, que se convocó recientemente, expresó que vemos con preocupación cómo se está llevando adelante la reforma parcial, inconsulta y violatoria de los tratados internacionales. Aquí no se realizó la consulta libre, previa e informada, y además está legalizando la violencia institucional, violando los derechos humanos. El documento expresa que esta constituyente viola sistemáticamente el convenio 169 de la OIT, ratificado en la ley 24.071. Raíces que lleva este ritmo, raíces que lleva este ritmo, raíces que también lleva el mundo, raíces que también lleva el mundo.
kawanchu manangin matapas atini churu aita rimaita munani aparis pa ami tukuiro na manang kuyari kunchu rimas kata hinas pandi ini kaparis kami uyarin is haiki hawani hanayman tutapikas kaypi hawani achkita hinaptu yarini hati niskanta manan pipas kawanchu manan nimata pasatini chu ruaita rimaita munani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu rimas kayta hinas panini aparis akmi tukuy kaypay wan ima manan pipas kawanchu manan imatapas atini chu ruaita rimaita munani aparis pami tukuiro na manang kuyari kunchu rimas kayta hinas pani ini kaparis kami echa kaparita sumakta takisa chanatan uyarin kaku runakuna yakiska awani aswanana aida uyaruna kuna manang ayin tarospa yukanchik uyukonchik atiru askanita waitantaran kispa uyarin is haiki Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Bueno, retomamos los últimos minutitos de Ñucanchi Cancunapa, 57 minutos de las 10 de la mañana, y vamos a decir, ¿no? A renombrar lo que es la jornada del día de hoy. Hoy, 7 de junio, Día del Periodista, y justamente vamos a saludar, ¿sí?, a aquellos que nos han mandado saludos. Nosotros no nos consideramos periodistas, somos comunicadores sociales, indígenas, aunque por ahí tenemos la labor de la que tiene un periodista que lleva un título, que eso, pero tenemos el compromiso ferviente de mostrar la realidad. Justamente, carta abierta a lo que es Rodolfo Walsh, a la Junta Militar, ¿no? La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos y queridos, la pérdida de una hija que murió con batiéndolos con algunos de los hechos que me obligan de esta forma a la expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Justamente estamos hablando que el 7 de junio es el día de él y la periodista. El periodismo es libre y es el periodismo es libre o es una farsa sin términos medios, así lo dijo Rodolfo Walsh. Justamente por este día tan importante, así que bueno, mandamos un gran saludo a aquellos que nos están felicitando en este día tan importante para nosotros, que de comunicar, de llevarle la realidad y de ser lo más objetivamente de lo que viene transitando en nuestra provincia a nivel nacional y también en el contexto internacional. Así que muchísimas gracias, espero que podamos seguir compartiendo la realidad y que tengamos todas las fuerzas y la energía para seguir en esta gran labor. Bueno, nos despedimos. Antes de despedirnos, vamos a ver la temperatura del día de hoy. Ha ascendido un poquito lo que es la jornada de la mañana. Estamos en 16 grados. Recordemos que hay una máxima de 24 grados con un cielo despejado, ¿sí?, con una linda jornada. En el día de mañana también estaría presentándose una temperatura de 13 grados la mínima, 26 grados la máxima, con parcialmente un cielo nublado, ¿no? En la jornada del día viernes la temperatura estaría subiendo, ¿sí?, a 29 grados la máxima y 14 la mínima, con un día totalmente soleado, nada de nubes ni nada de precipitaciones
el sábado estaríamos hablando también de algo parcialmente nublado, un día totalmente lindo, con una temperatura de 24 grados la máxima y 8 la mínima. Y a tener en cuenta el día domingo. El domingo se viene el frío, se viene la ola polar, como así ya lo anunciaba el Servicio Meteorológico a nivel nacional. Estamos hablando de una máxima de 10 grados y la mínima de 4 grados, con chubascos dispersos en diferentes sectores de la provincia. Así que bueno, ahí a prepararse, a sacar el abrigo, a sacar las colchas. Aprovechen a lavar la ropa estos días, a preparar todo, porque a partir del día domingo se viene el frío en la provincia y casi vamos a tener una semana totalmente con ese frente polar que va a estar casi hasta el próximo domingo. O sea, estamos hablando del domingo 18 de junio, van a estar las temperaturas muy bajas en la provincia. Bueno, esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo de radio diario de Radio Chasqui Jujuy. Nos estamos viendo el día de mañana con una nueva jornada, con nueva información, con nuevos anuncios de lo que viene transitando nuestro querido Jujuy. Nos despedimos con algo de musiquita, escuchamos los spots, escuchamos todo y volvemos nuevamente con ustedes el día de mañana. Y no dejen de ver los diferentes programas y espacios y las diferentes vivos que tiene nuestro medio. Nos vemos la próxima, Tincunacama. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñucanchi Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Hojita verde, dulce coquita. Bosques yo me interno a echar mis penas llorando y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás.
estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando.